Escuchen esto. Hay un dicho en Bulgaria que se traduce como gran calidad no requiere mucho esfuerzo. Y bueno, Dimitar Berbatov vivía según esas palabras. Hablamos de un hombre que parecía flotar en los partidos, esperando que el balón cayera en sus pies. Pero cuando el balón llegaba a él, ¡Dios mío! Era espectacular cada vez, porque era un delantero de lujo, le importaba ganar, claro. Pero si era posible, insistía en hacerlo de la forma más bella. Al preguntarle sobre su estilo, respondió: los que no tienen belleza y gracia son incapaces de ganar un corazón. Y vaya que lo logró. Tan polémico como era Berbatov, se volvió un ídolo. Ni la mafia, 2 intentos de secuestro o el rechazo de Sir Alex Ferguson lo frenaron. Nada lo detuvo. Cada vez que pisaba la cancha, parecía que violines sonaban de fondo. Su toque era tan delicado, tan fino, que uno de sus entrenadores diría: todo lo que atrapaba del cielo parecía morir en su pie. Pero curiosamente, por muy bello y poético que suene todo esto, todo comenzó en medio de una jungla de concreto en blanco y negro en Bulgaria, donde un pequeño Dimitar empezó a practicar obsesivamente su toque con un balón de baloncesto cada noche, lanzándolo al aire e intentando controlarlo con el pie. Hizo esto todos los días durante años. Hablamos de miles y miles de intentos. Piénsalo. Esa mentalidad, sumada al hecho de que su padre fue futbolista de élite y su madre jugadora de balonmano semiprofesional, Berbatov estaba destinado a ser un prodigio. Solo necesitaba inspiración. Y así, tras ver a Stoichkov llevar a Bulgaria al 4º puesto en el Mundial, decidió que tenía que seguir sus pasos. Pero no quería jugar como él, porque sus ídolos eran muy diferentes a Stoichkov. Eran Alan Shearer y Marco van Basten, uno admirado por su enfoque directo y gol, el otro por su elegancia. Combínalos y obtienes a Dimitar Berbatov, un depredador del área vintage y despiadado, pero también una amenaza creativa moderna y de toque fino. A los 18 se unió al CSKA Sofía por solo 22 pares de botas y 50 balones. Eso sí que es una ganga. Durante su tiempo en el CSKA creció exponencialmente. 6 goles el primer año, 16 el segundo. En su tercera temporada, en 2 partidos contra Tiraspol en la Copa UEFA, marcó 7. Para diciembre ya llevaba 16 en todas las competiciones, habiendo jugado solo 15 partidos. Pero irónicamente, ya se volvía polémico. Sus propios fans lo abucheaban, culpando al joven de 19 años por estar en lo alto de la liga. Otros parecían estar enamorados de él. Quizás demasiado, pues a los pocos meses de la temporada, Berbatov salió del entrenamiento al mediodía para comer algo. Un coche negro se acercó y un amigo familiar le pidió que lo acompañara. Berbatov, aún ingenuo, subió al coche y lo dejaron en un restaurante. Entró y solo había un hombre almorzando. Rodeado por varios hombres de aspecto intimidante, estaba a punto de sentarse con la mafia búlgara. El hombre frente a él era Georgi Iliev, dueño del Levski Kiosk Tendil. Le hizo una oferta irrechazable. Quería que dejara Sofía y jugara para su equipo, como dijo un pariente. Preferían acabar con él antes que jugara para otro club, pero tras insistir, le dejaron llamar a su padre, que entendió la situación. Contactó a Pavlov, dueño del CSKA, para que dejaran al chico en paz. Supongo que suena como un final poco impresionante, pero tengo algo que te dará idea de cuán serio fue Pavlov e Iliev. Murieron años después, si te lo preguntas. Fue un francotirador quien lo hizo, no bromeo. Berbatov nunca contó a su familia lo que le hicieron. Pero algo quedó claro en cuanto salió de allí. Berbatov decidió dejar Bulgaria y Leverkusen lo acogió con Lucio, C. Roberto y Balak. Berbatov se sintió el más afortunado, sin saber que en un año harían historia. Debutó con hat-trick ante DC United y ganó un puesto rotativo, anotando 15 goles en 13 titularidades. Hasta la jornada 31 de la temporada. Ahí, el Leverkusen lideraba la Bundesliga con 4 puntos de ventaja. En Copa, llegaron a la final con Berbatov, anotando 5 goles en 5 partidos.
En Champions, aún más impresionante, habían vencido a Juventus, Arsenal, Liverpool y Man United, alcanzando la final. Leverkusen, sin títulos de liga y solo una copa, estaba a pasos de un triplete. De lograrlo, sería uno de los mayores logros en la historia del deporte. Pero en liga, no ganaron en 3 partidos y vieron al Dortmund arrebatarles el título. Luego, perdieron la final de la Copa Alemana contra el Schalke y su única esperanza era la Champions, pero entre ellos y el trofeo estaba el mayor obstáculo, los Galácticos. Berbatov admitió estar tan hipnotizado al verlos en el túnel que, aún siendo más alto, al mirar a Fernando Hierro, se sintió frente a una montaña. Luego, a mitad del partido, al ver a Zidane marcar uno de los mejores goles de la historia para adelantar al Real, Berbatov, otro artista del fútbol, sintió de nuevo esa emoción y dijo: quería aplaudir, pero sabía que no podía. Esta derrota marcó a Berbatov. Sintió que debía algo a la afición y quería romper la maldición del Bayern y Leverkusen. En sus palabras, quería ser el Maradona de Leverkusen. Pero Ballack y C. Roberto se fueron al Bayern y el equipo sorprendió con una temporada desastrosa, quedando en zona de descenso a 2 jornadas del final. Pero aún más impresionante fue lo rápido que volvieron a su mejor nivel, terminando la siguiente temporada a solo 9 puntos del título. Gracias a Berbatov, que cerró la liga con 13 goles y 8 asistencias en solo 18 partidos, números de clase mundial. A partir de ahí siguió logrando estas estadísticas, pero sin entrar al top 4, y de pronto, con Bayern, Atlético, Man United y Liverpool tocando su puerta, el Maradona de Leverkusen reconsideró su plan y cedió, pero lo que sorprendió a todos fue que Berbatov eligió al Tottenham. Y debo destacar esto, en ese entonces no eran lo que son hoy. Llevaban más de 50 años sin pisar la Champions y su posición media en los últimos 15 años era la 11A. Pero curiosamente, a pesar de todo, el fichaje funcionó para Berbatov. Formó una increíble sociedad con Robbie Keane. No solo eran casi telepático, pero Keane compensó las carencias de Berbatov, como él mismo diría. Robbie corría por todo el campo para que yo pudiera correr en mi mente. Juntos llevaron al Tottenham a un nivel que no habían experimentado en años, con Berbatov logrando 38 goles y asistencias en su primera temporada, promediando uno cada 102 minutos, ganando el premio al jugador del año, entrando en el equipo ideal y siendo nominado al Balón de Oro, llevando a los Spurs al 5º puesto y brillando en la UEFA con 10 goles y asistencias en solo 9 partidos. De no ser por la defensa endeble del Tottenham, quién sabe qué habrían ganado, pero en su segundo año, Berbatov los llevó a su último trofeo hasta hoy, marcando un gol decisivo en la final para dar al Tottenham la Copa de la Liga. Berbatov sentía vivir un cuento de hadas. Pero luego surgieron dudas, empezó a surgir. Después de todo ya tenía 28 años. Si iba a hacer un movimiento tendría que ser ahora. Y claro, Sir Alex intervino en el momento justo, diciendo a la prensa que planeaba fichar a Berbatov, causando problemas entre el club y el jugador, quien pronto pediría ser excluido del equipo, alegando no poder concentrarse en medio de esta tormenta mediática. Y de repente, Berbatov aterrizaba en Manchester, esperando unirse al Manchester City. Pero ahí Sir Alex volvió a desafiar lo esperado, sorprendiéndolo en el aeropuerto y llevándolo a Old Trafford, sondeándolo por unas horas y finalmente fichándolo por 31 millones a minutos del cierre del mercado de transferencias. Sin embargo, otra vez parecía una decisión extraña. Unidos con Tevez, Rooney y Cristiano Ronaldo arriba, eran el mejor trío atacante del mundo, uno de los mejores de la historia. Y todo eso venía del hecho de que eran veloces como rayos. ¿Dónde encajaría el lento Berbatov? Pues la respuesta es simple. Por un tiempo no lo hizo. Hubo destellos de genio y llegó a la final de Champions, aunque con un papel menor. Pero en general, las críticas y acusaciones de pereza fueron las más sonadas. Incluso en su segunda temporada, sin Tevez ni Ronaldo, aún no logró impresionar a nadie. Aunque es justo decir que no ayudó que empezara siendo amenazado con otro secuestro. Berbatov seguía su vida cuando su madre lo llamó diciendo que la mafia búlgara pedía $500,000 por protección. Luego amenazaron a su esposa e hija. El jugador, consciente de lo que seguiría, contactó a todos, pero desafortunadamente le aconsejaron no llamar a las autoridades, ya que el Ministerio del Interior búlgaro probablemente estaba involucrado en el plan. Sin opciones, pidió a Sir Alex su jet privado y voló a Bulgaria para poner a salvo a sus familiares, pero no sin antes hacer una parada y enfrentarse solo a la mafia.
De nuevo, poco se sabe de lo ocurrido, salvo que su familia nunca sufrió daño y que él jamás les pagó un centavo. Aún así, Sir Alex, aunque empático con sus problemas, se fue frustrando cada vez más. De hecho, fue gracias al segundo entrenador René Meulenstein que vimos a Berbatov en su mejor momento. El holandés vio algo que Sir Alex no. Le dijo que Berbatov no era futbolista, sino un artista con botas de fútbol. Una charla entre Meulenstein y Berbatov lo puso en el estado mental necesario para triunfar. Berbatov se molestaba porque el equipo no seguía su ritmo, así que Meulenstein le dijo: «Eres como los mejores pianistas del mundo, pero ves a esos tipos allí en el campo de entrenamiento, son la mejor orquesta del mundo y tienen un director que trabajó muy duro para que tocaran así. La única diferencia es que juegas a un ritmo distinto, igual a el suyo y lo ganarás todo». Y contra todo pronóstico, tras este turbulento año 2010-2011, a los 30 años, el jugador que Fergie compararía con Cantona, finalmente encontró su lugar en el equipo. Comenzó el año con 7 goles en 6 partidos, culminando con un hat-trick clave ante el Liverpool, el primero de un jugador del United en más de 64 años, una de las mejores actuaciones en la historia de la Premier, que incluyó una chilena candidata a gol de la temporada. Y esa ni siquiera fue su mejor actuación del año. Esa sería su exhibición de 5 goles ante el Blackburn Rovers, lo que convirtió a Berbatov en apenas el cuarto jugador en la historia en anotar 5 goles en un partido de Premier y el primer extranjero en lograrlo. Esa temporada, pese a que con frecuencia no jugaba los 90 minutos, gracias a estos momentos de genio que mencioné, Berbatov selló su puesto como máximo goleador de la Premier, con 20 goles y 4 asistencias en solo 20 a 100 minutos de juego. No sorprende que el United ganara la liga y Berbatov entrara al equipo de la temporada. Sin importar lo que se diga de su rendimiento, Berbatov había sido un jugador decisivo. Se esperaba que Sir Alex confiara en él para los partidos más importantes, era el goleador de la liga, merecía esa responsabilidad, pero cuando el United llegó a la final de la Champions otra vez, dejando a Berbatov al borde de su momento cumbre, Sir Alex tomó una decisión que cambió completamente el rumbo de su carrera. Sé que esperas que te diga que lo dejó en el banco, pero fue peor, ni siquiera lo convocó para el partido. En su mejor temporada, con una tercera chance al gran trofeo, Berbatov ni jugó y vio desde casa cómo el United perdía el partido. Esto reflejaba su estatus en el equipo. Pese a sus logros, tenía un papel incómodo. Aún así, dolido por la decisión de Ferguson, se quedó en el club. Pero eso solo empeoró las cosas, pues esa final fue el primer paso hacia el nuevo estilo de juego que Ferguson quería implementar. Buscaba más velocidad y Berbatov no encajaba. Era un futbolista clásico, nacido 1 o 2 décadas tarde. Un año después, solo jugó 12 partidos más de liga y Ferguson le dijo que no contaría con él la siguiente temporada. No sorprende que se fuera sin despedirse de su entrenador, aunque no sería la última vez que vería a Sir Alex. A pesar de ofertas del Bayern, Juventus, Fiorentina y un posible regreso al Tottenham, al final, por petición de su ex técnico Martin Jal, optó por un tiempo tranquilo en el Fulham. Luego pasó por Mónaco, Grecia e India antes de que Berbatov se retirara y comenzara a escribir su autobiografía. Requirió valor enfrentarlo de nuevo. Berbatov no daba crédito a lo que leía. Ferguson se disculpó por privarlo de su momento cumbre, admitió que debió convocarlo para la final y, como otros, dejó la pregunta en el aire. ¿Qué habría pasado si Berbatov no lo hubiera llamado?